La historia de Ardi Rizal, conocido como el bebé fumador indonesio, se viralizó a nivel del mundo entero en 2010, cuando surgieron imágenes del niño de 2 años fumando y haciendo aros de humo mientras estaba montado en un triciclo. Sus padres dijeron que consumía más de 40 cigarrillos al día. Pero hoy, Ardi, de 8 años de edad, ha superado su adicción al tabaco y vive una vida normal, según los últimos informes. Rizal se sometió a un tratamiento especial de desintoxicación para superar la adicción a la nicotina. Sin embargo, en este proceso, el niño cambió su mal hábito de fumar por otro, la adicción a la comida chatarra. Con estas insólitas imágenes comenzamos la emisión, invitándole, por supuesto, a que conozca lo más relevante de Guatemala y el mundo. Y por supuesto, estas imágenes de inicio no era cuestión del niño que fuera a buscar un cigarrillo, cuestión de los papás o de algún adulto que le proveía estos cigarrillos. Por supuesto que a los 2 años es imposible que un niño tenga esta adicción sin ser inducido por un adulto. Y el acceso. Así es que bueno, hemos empezado con estas imágenes de inicio. Afortunadamente ya ha dejado este vicio, esta adicción al tabaco, pero la ha cambiado por otra que también es igual difícil de superar, que es el hábito a la comida, a comer en exceso, ¿no? Claro. Bueno, Maciel Carrillo también está con nosotros. Hola, Maciel, buenas noches. La saludamos. Así es, ya estamos preparados para informarles de los sucesos ocurridos en estas últimas horas, y es que estas insólitas imágenes que le mostrábamos en el inicio de esta emisión reflejan cómo no es lo que le decimos a nuestros hijos, sino que ellos están pendientes de nuestro actuar. Así que la mejor forma de que ellos nos hagan caso, considero que es predicándoles con nuestro ejemplo, y es que sin lugar a dudas sorprendentes estas imágenes que hemos visto y que le están dando la vuelta al mundo entero. ¿No es así, Andri y Vanessa? Así es, Maciel. Bueno, ya metiéndonos de lleno al tema de las noticias, ha renunciado el ministro de Salud. Tendremos en toda la información en este noticiero, por supuesto. También hay otra renuncia de otro funcionario y también se va en la Secretaría de CEPAS, también ha renunciado. Deja sin cabeza, ¿no?, la Secretaría en este momento. Sí, diferentes carteras y direcciones han tenido movimiento y nosotros le vamos a informar durante estos 60 minutos de lo más relevante que está aconteciendo en Guatemala. Así que de esta manera le invitamos a que nos acompañe y comenzamos con los titulares. También estaremos informándole a través de las redes sociales. Recuerde que usted puede darle seguimiento a nuestras noticias. Nuestro perfil en Twitter y Facebook es @telediariogt. Las 24 horas nosotros le estaremos brindando una actualización del acontecer nacional e internacional. También tendremos información relacionada con el deporte, clima y otras noticias que son de su interés. Así que iniciamos ya con nuestra información aquí en Telediario. Iniciamos y el Ministerio Público contará con un aliado en la investigación por el crimen de Byron Lima. Sí, es que recordemos que la matanza ocurrió el pasado lunes en la cárcel Pavón y ha dejado a 14 personas fallecidas. Aquí le tenemos el detalle de esta noticia. Más de 1000 agentes de la Policía Nacional Civil y 150 fiscales del Ministerio Público ingresaron a las 6 de la mañana al centro de detención Pavón. Este operativo a gran escala fue realizado como parte de las investigaciones por la muerte de 14 personas tras los acontecimientos del pasado lunes. Las autoridades buscaban las armas que los reos utilizaron para asesinar a Byron Lima y atentar contra el resto de personas. Quienes llegaron a visitar a sus familiares se mostraron preocupados por no poder ingresar y no saber nada de los privados de libertad. Porque la verdad que como uno tiene sus familias aquí, ¿va? Y uno no sabe hasta el momento qué está sucediendo adentro, ¿va? Sí. ¿En qué sector está su familia? Pues fíjese que no sé qué sector se encuentra mi hijo y mi nieto, ¿va? Pero la cosa es de que ahí está, como tantos que estamos aquí, ¿va? Esperando que nos avisen, pues, si podemos verlos o que si quiera saber algo o mandarles encomienda, ¿va? Claro, señora, en su caso, ¿de qué hora está usted por este? Desde las 5 de la mañana. Y yo quisiera saber qué realmente está pasando, porque no los quieren dejar entrar. Claro. ¿De qué departamento viene usted? De Jutiapa. Las autoridades localizaron varios objetos ilícitos. En el sector 11 fue encontrada una caleta. En otros puntos del penal se localizaron 2 armas de fuego 9 milímetros.
2 ojivas, una chaqueta antibalas, 7 cuchillos artesanales, 1 kilo de cocaína, 5 plantas de marihuana, una pulidora, un teléfono celular, 4 memorias USB, un radio portátil, armas punzocortantes, varias botellas de licor y cerveza. Y el trabajo para identificar a las víctimas de la matanza de Pavón no ha sido fácil para el INASIF. Y hay que recordar que también se está a la espera de los familiares de la modelo argentina Johanna Virriel. El día del enfrentamiento armado en Pavón, que tuvo como objetivo fulminar la vida del capitán Byron Lima Oliva, fueron identificados 5 cadáveres, pero hacía falta la identificación de 8 más por parte del INASIF. Este miércoles finalmente fueron proporcionados los nombres de todos los fallecidos, luego de horas de necropsias, en las que se estableció que la mayoría de víctimas fueron ejecutadas con armas de alto poder y con heridas principalmente en el cráneo y tórax. Podemos empezar con Eric Canel Martínez. La causa de muerte son heridas de proyectil de arma de fuego, tóraco-abdominal. Tenemos a César Giovanni Monroy Martínez, heridas de proyectil de arma de fuego en tórax y cráneo facial. Tenemos a Emanuel de Jesús Martínez Castañeda, heridas de proyectil de arma de fuego en tórax. Anael Ochoa, heridas de proyectil de arma de fuego en tórax. Todas estas personas ya han sido entregadas. Continuamos con Víctor Manuel Cruz Cruz. La causa de muerte es arma blanca, cráneo facial. Luego tenemos a José Alberto Pérez Paredes con heridas producidas por arma blanca en cráneo, incluso con una amputación en una de las manos. Luego tenemos a Julio César Aguirre Pérez, herida de proyectil de arma de fuego, tóraco-abdominal. Y por último tenemos a la persona de origen extranjero, Johanna Virriel, heridas por arma de fuego cérvico-facial. Esto quiere decir en la parte entre el cuello y el rostro. Toribio Aguilar fue una de las últimas víctimas en identificar debido a la falta de documentación. En el caso de Johanna Virriel, la modelo argentina permanecerá en el cuarto frío de la morgue en espera de que su familia viaje a Guatemala para poder reclamar el cuerpo. La familia estaría por venir esta semana, no hay ningún problema, ella puede permanecer en el cuarto frío 5 días, una semana, un mes sin ningún problema. Pero ya tuvimos contacto con una persona que era el conviviente de esta persona y por lo cual estaríamos realizando la entrega cuando los familiares ya estén en nuestro país. Y es que poco se conoce de las personas que perdieron la vida en Pavón el pasado lunes. Pero en la siguiente nota le ampliamos sobre quiénes son las víctimas de la matanza. Asesinos, extorsionistas y secuestradores murieron la mañana del lunes 18 de julio dentro de la cárcel de máxima seguridad conocida como Pavón en Fraijanes. La mayoría cuidaba a Byron Lima para que nada malo le pasara. Conozcamos sus perfiles. Byron Miguel Lima Oliva, 46 años, militar retirado, ejecución extrajudicial. Ingresó a Pavón el 17 de noviembre de 2005. Juan Zúñiga García, 49, plagio o secuestro y portación ilegal de armas de fuego. Ingresó el 13 de febrero de 2012. Víctor Manuel Cruz, 45 años, comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, lavado de dinero y tenencia ilegal de municiones. James Adam González Agustín, 37, asesinato. Julio Aguirre Pérez, 37, plagio o secuestro, robo agravado y encubrimiento propio. Emanuel de Jesús Martínez Castañeda, 35, portación ilegal de armas de fuego, ingresó el 22 de mayo de 2016. Marcos René Chub Santos, 32, robo agravado, ingresó el 13 de marzo de 2016. Eric Fernando Canel Martínez, 31, extorsión, ingresó el 8 de mayo de 2016. Toribio Aguilar, 67 años, violación, ingresó el 6 de noviembre de 2015. Héctor Jerónimo Juárez, 40, asesinato, ingresó el 24 de febrero de 2007. Ana Jael Ochoa, 39 años, extorsión, ingresó el 9 de noviembre de 2014. César Giovanni Monroy Martínez, 38, robo agravado, ingresó el 19 de mayo de 2012. José Alberto Pérez, 20 años, sentenciado por asesinato, robo agravado y portación ilegal de armas, ingresó el 14 de diciembre de 2015.
Visitante muerta, Joana Elizabeth Virriel, 24 años, nacionalidad argentina, modelo y empresaria. Telediario, información actual. Y siguiendo con este tema, los bienes que le fueron embargados al capitán Byron Lima continuarán en proceso de extinción de dominio. Así lo dijo el juez Marco Antonio Villeda. El capitán Byron Lima tenía embargados aproximadamente 18 propiedades, 15 vehículos y 8 caballos pura sangre. Tras su asesinato, el caso continuará su debido proceso con una posible petición del Ministerio Público de extinguirlos y pasen a manos del Estado guatemalteco. El trabajo del MP es determinar si esos bienes fueron adquiridos de forma ilícita, explica el juez de esa instancia, Marco Antonio Villeda. Tendrán que continuar porque al final de cuentas el Ministerio Público en su investigación deberá determinar con qué dinero se compraron estos bienes, cuál es el origen de estos bienes y si efectivamente se justifica de alguna manera el hecho de que estos bienes hayan sido adquiridos. El juzgador Villeda agregó que la ley de extinción de dominio acciona en contra de los bienes, no en contra de una persona que podría estar sujeta a una investigación penal. Con la muerte de Byron Lima, la judicatura esperará conocer quién queda como representante legal o si existe un heredero de Lima. Que a diferencia del proceso penal, la acción no va dirigida contra las personas, sino que va dirigida contra los bienes y la forma en que estos fueron obtenidos. En caso de que ciertos bienes se encuentren a nombre de una persona que haya fallecido, pues la acción necesariamente tendrá que ser dirigida contra la persona que quede como representante de la mortual o en todo caso a la persona que se declare como heredero dentro de un proceso, ya sea testamentario o intestado. En esa virtud, como la acción no se extingue con la muerte del propietario de los bienes, porque como repito nuevamente, ya la acción no va dirigida contra la persona, sino que en contra de los bienes y la forma en que estos fueron obtenidos, pues se tendrá que estar a la espera de quién va a constituirse como representante de la mortual o como heredero de la persona para que la acción vaya dirigida contra esa persona. Las propiedades, los vehículos y animales de Byron Lima continuarán embargados a la espera de conocer si el Ministerio Público solicitará la extinción de los bienes. Diputados manifiestan que es importante deducir responsabilidades en torno a la muerte de 14 reos en Pavón. Algunos señalan falta de presencia de autoridad en los penales. Un punto resolutivo fue presentado para que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República colabore en la investigación de la masacre en Pavón. Sin embargo, varias posturas surgieron en el seno del Pleno y algunos prefirieron abandonar la sesión convocada para este miércoles. No es posible que sigan pasando este tipo de situaciones que han costado vidas y que lo que hacen es desnudar la debilidad y vulnerabilidad del sistema penitenciario en Guatemala. Hay que dar solución y seguimiento de una vez por todas. Este Congreso de la República no puede hacerse de ojos cortos como que nada hubiera sucedido. Miren, en el intercrimen y el delito, el último lugar es la cárcel. Y ahí en la cárcel se fugan, ahí en la cárcel hay mafias, ahí se matan. Pero eso no es de ahorita, ha sido de siempre. Hay una oficina nacional de prevención de la tortura, que son nuestros representantes. Son ellos los que tienen que rendir un informe. Son ellos los que tienen que rendir el informe para hacerlo llegar al Congreso. Si no, vamos a pasar discutiendo cosas superfluas. Otros legisladores reiteraron que las deficiencias del sistema penitenciario se arrastran de años atrás y opinaron sobre la necesidad de regular la tenencia de armas para evitar que lleguen a las prisiones. No puede ser posible también de que se dedican a hacer un show, un circo, y van al Mariscal Zavala, dizque a requisar a los que están detenidos ahí. ¿Y todo por qué? Porque quieren salir en la foto de los medios, en la cámara de televisión. Pero mire cómo es el destino y cómo es ahora la situación. Pocos días después, 14 personas son asesinadas adentro de Pavón. Y eso es sistema penitenciario. Tenemos constitucionalmente establecido el uso de armas exclusivas para la fuerza militar. Ningún civil, ningún particular debe de tener esas armas en su mano. Las armas que sirvieron para el conflicto armado interno siguen en las manos de la población. Esas armas tienen que ser retiradas de la población civil.
pero el Congreso tiene que jugar su papel. Cambiamos ahora de tema, ya que esta tarde se conoció la renuncia del ministro de Salud, Alfonso Cabrera, y otros funcionarios. Samuel Orozco con el reporte. Buenas noches, te escuchamos. Adelante con tu información. Maciel, muy buenas noches. Efectivamente se ha registrado importante información en esta jornada vespertina y nocturna. Vamos a iniciar con lo que se conoció hoy sobre la carta de renuncia que presentó al presidente Jimmy Morales, el ministro de Salud Pública, José Alfonso Cabrera, quien ha indicado que presentó su renuncia para que sea efectiva a partir del 1 de agosto. ¿Qué es lo que ha indicado? Que esto solo falta que el presidente Jimmy Morales dé el aval, si la acepta o no la acepta. Al final de cuentas, lo que ha manifestado es que los motivos son por cuestiones personales y de salud. Él por el momento no se encuentra en Guatemala, él está en Paraguay precisamente participando en la 17 reunión interamericana interministerial de salud y agricultura. Él estaría arribando a Guatemala nuevamente el próximo lunes. Así es de que esto es parte de lo que se ha conocido. En cuanto al tema del ministro de Salud se refiere, son los motivos que han dado a conocer por parte del vocero Edgar Arana. Asimismo, pues también no solo fue la única renuncia que se conoció el día de hoy en el sistema de gobierno. Ahora vamos a hablar precisamente de una mujer que llegó a la oficina de la Dirección General de Migración. Estamos hablando de Karin García Vargas, quien ingresó el pasado 6 de junio. Después de un mes con 14 días exactamente, ella presenta su renuncia a este cargo de directora general de Migración. Recordemos de que en este lugar pues se ha dado a conocer de que hay temas importantes los cuales se están tratando, como por ejemplo, Maciel, el tema de los pasaportes, una licitación que se tenía pendiente en cuanto a darle la aprobación. Estamos hablando de varios millones de quetzales. Uno de los motivos principales en la Dirección General de Migración es el tema de la emisión de estos pasaportes, el tema del control en las aduanas, en el control migratorio. Al mismo tiempo, pues quiero contarte de que pues no solo han sido renuncias, Maciel, han sido también el tema de una remoción que ha hecho el presidente de la República, precisamente el tema del sistema de gobierno. Gracias, Samuel, por la información. Estaremos pendientes de más enlaces a través de nuestra unidad móvil para informarle de los sucesos ocurridos en estas últimas horas. Vamos ahora a una pequeña pausa. Siga con nosotros, ya regresamos con más noticias. De vuelta con más información. Cientos de familias guatemaltecas han quedado enlutadas a causa de las extorsiones. Bueno, y a pesar de que a diario se reciben denuncias sobre este flagelo, las pérdidas humanas se siguen registrando. Novio fuimos muy poquito tiempo, pero sí vivimos 27 años, tranquilos. Tuvimos 4 hijos y pues él era muy responsable y no le gustaban las injusticias. Le gustaba ir al campo, jugar pelota, pero pasó esto y lamentablemente ha sido difícil. Con estas palabras, doña Blanca de Lemus describe a su esposo, quien hasta hace 5 meses laboraba como piloto en una unidad de transurbano. Mario Lemus trabajó durante toda su vida como conductor. Sin embargo, el 18 de febrero del presente año, su vida fue cegada por sujetos desconocidos, que le exigían un pago de extorsión. Mi madre entró a mi habitación asustada, diciéndome que había sucedido un atentado en contra de Transurbano, que era la unidad de mi señor padre, y que nos presentáramos al extremo de Loma Blanca, zona 21. Lastimosamente, cuando nosotros nos apersonamos al lugar, ya él había fallecido, ¿verdad? De acuerdo a las investigaciones que sostiene el Ministerio Público, 3 hombres, entre ellos un menor de edad, estuvieron involucrados en el asesinato de Mario Lemus. Yo quisiera que él me dijera quiénes fueron, por qué. Muchas preguntas que quisiera hacerle. Cientos de anécdotas vienen a la memoria de la familia Lemus González, recordando a don Mario,
quien se caracterizó por ser un padre responsable y esposo ejemplar, además de un excelente deportista. Siempre que tenía la oportunidad le daba un beso en la frente, le decía, mira padre, te amo, sos lo mejor que me ha pasado, ¿verdad? Con mi familia, si Dios me diera la oportunidad de pedir algo en una próxima vida, si es que la hay, sería que él volviera a ser mi padre, por todos los valores que inculcó en mi persona, porque siempre fue un hombre hecho y derecho de principio a fin, no tenía nada que tacharle, ¿verdad? La historia de la familia Lemus se repite en centenares de hogares. Tan solo en 2015 el Ministerio Público recibió 5.872 denuncias sobre el delito de extorsión y en lo que va del 2016 se han recibido alrededor de 2.400. Según la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos, el flagelo de la extorsión ha ido en aumento. En 2016 se han registrado 94 asesinatos dentro de las unidades de transporte. Fallecidos por criminalidad en el transporte público. Han sido asesinados 13 usuarios de buses, 23 pilotos, 22 pilotos de mototaxis, 17 pilotos de taxis, 8 pilotos de microbús, 8 ayudantes, 2 empresarios y un inspector, lo que suma un total de 94 personas asesinadas por la criminalidad en el transporte público. La mayoría de estos asesinatos han sido originados por la falta del pago de extorsión y asaltos. Hay varios tipos de extorsión, la que se cobra a inicios de año, que es el bono escolar, como le suelen llamar, los bonos a diferentes grupos delincuenciales que son durante todo el año, durante todas las semanas del año, el bono 14, que es ya característico de hace más o menos unos 6, 8 años, el cobro, la exigencia de este bono, el bono de verano, que es en la época de Semana Santa, y el bono aguinaldo o de fin de año que ellos cobran para las fiestas de diciembre, que suma, según datos del mismo Ministerio de Gobernación del año 2015, sumaba cerca de 275 millones de quetzales al año. Las cifras que menciona el defensor de los usuarios únicamente corresponden a las extorsiones de las cuales son víctimas los transportistas. Sin embargo, ¿cuánto pagan de extorsión los guatemaltecos? De acuerdo a un sondeo a las víctimas de este flagelo, las cifras son relativas. En algunas rutas de transporte se paga de 150 a 500 quetzales a la semana, mientras en los comercios depende de su producción. En algunos locales de la zona 12, 21 y 18, los extorsionistas cobran de 150 a 600 quetzales semanales. Las cifras para las personas particulares varían. Regularmente exigen un pago que excede los 1.000 quetzales, depende del lugar y la posición social de las personas. El 58% de extorsiones las denuncian personas particulares. Sin embargo, la mayoría de las víctimas resultan ser los comerciantes y pilotos. Lisandro Acuña, analista en el tema de seguridad, considera que las personas particulares, al contrario de los transportistas y comerciantes, sí realizan las denuncias y por temor ceden ante las amenazas de los extorsionistas. Entonces, cuando empiezan a extorsionar, empiezan a dar una información mucho más certera. A qué hora salió, a qué horas ingresó la esposa, a qué hora salió el hijo. Y esto pues prácticamente crea un efecto de pánico en la población guatemalteca. Y muchas veces no se denuncia, se accede al pago. Transportistas, comerciantes y sobre todo personas particulares son afectadas por el fenómeno de la extorsión en Guatemala. Esta fue la segunda entrega de reportaje especial de extorsiones. Sin embargo, si usted se quiere adentrar en esta situación, mañana abordaremos la problemática que enfrentan los vendedores ruteros al enfrentarse a amenazas día con día para trabajar en distintos sectores del territorio nacional. Asimismo, le daremos a conocer cuántas denuncias se presentan, cuántas personas han sido capturadas y sobre todo cuántas personas han sido sentenciadas por haber cometido el delito de extorsión. Con imágenes de Melvin García, reportó para Noticiete, Alfredo Mendoza. Cambiemos de tema. Con motivo de la celebración del 60 aniversario, los bomberos municipales invitan a la población a apoyarlos participando en la carrera de 12.3 kilómetros que se llevará a cabo el domingo 7 de agosto. La Municipalidad de Guatemala apoya este 60 aniversario del Cuerpo de Bomberos Municipales realizando una carrera que conmemora estos años de esfuerzo, dedicación y servicio que tiene el Cuerpo de Bomberos Municipales. El alcalde Álvaro Arzú toma la iniciativa de brindar todo el apoyo logístico que tiene la 21K y la 10K de la Municipalidad de Guatemala para realizar esta carrera de 12.3 kilómetros. 12.3 efectivamente por el número 123, que es el número de emergencia de bomberos municipales. Esta carrera se realizará el 7 de agosto, partiendo de la Municipalidad de Guatemala
Guatemala, cruzando la zona 1, cruzando la estación número 1 del Cuerpo de Bomberos Municipales, transitando por la avenida Bolívar y llegando a la estación número 2 del Boulevard Liberación de Bomberos Municipales. Es importante hacer la invitación para que todos los guatemaltecos que se dedican a este deporte participen, pero más importante para correr al lado del bombero que normalmente corre hacia una emergencia, hacia un incendio o hacia diversas actividades de rescate, en donde esta ocasión va a tener la oportunidad de correr con muchos guatemaltecos que van a participar. Estamos de vuelta con más información y este miércoles han ocurrido nuevamente ataques contra el transporte público y expertos consideran que esto puede ser una acción para desafiar a las autoridades. Bueno, y eso es lo que han dicho los analistas. Aquí está la nota. Razones que pueden ser la causa de que pandilleros hayan incrementado los ataques a buses urbanos. Del 11 de julio a la fecha se reportan 10 casos en la capital. Cobro de bono 14 por extorsión o bien represalias por acciones policiales podrían ser los motivos, según lo analizado por expertos. Es que debido al pago del bono 14, muchas bandas o el crimen organizado, en especial las pandillas, aprovechan para el cobro de bonos extra. Entonces, el pago de este bono 14 lo que hace es que incentiva los cobros de parte de los mareros para que ellos lleguen con los pilotos de los buses a pedir un cobro. Y cuando este no se da, el pago, se dan los ataques contra de la vida de los pilotos. Otra de las causas que podría verse es que debido a las capturas masivas que se han dado, debido como resultado a los allanamientos que han habido para tratar de frenar todo este crimen organizado, se pueda estar dando este tipo de ataques como forma de represalia o una manera, digamos, de reivindicar a la organización delictiva. La analista considera que las acciones realizadas por las fuerzas de seguridad tendrán resultados positivos, pero no a corto plazo. Este tipo de delincuencia. Lo que vemos también es que hay que tener en cuenta que estas son acciones que van a tener un resultado a largo plazo. No necesariamente una captura significa que va a terminar este tipo de acciones o delitos en contra de los pilotos, pero a largo plazo podemos ver que se van a disminuir debido a que se están desarmando o desarticulando estas bandas delincuenciales. Pero hay otra situación que preocupa. La red vial de nuestro país se encuentra en serios problemas. Varias rutas podrían quedar incomunicadas por el mal estado de puentes. El constante paso de los vehículos, además de los daños que se puedan dar por los fenómenos naturales, puede mantener propenso al puente Belince a desgastes por un sismo, según lo dan a conocer expertos en el tema. ¿Qué ocurriría si en este momento pasa un sismo y está la hora pico? De un sismo severo, un sismo de más de 7 grados, con una sobrecarga o en la hora, digamos, de sobrecarga mayor, puede llegar a colapsar algunos de los miembros. Obviamente esto va a repercutir ya en un deterioro del puente y obviamente tener que hacer una intervención inmediata. Pero los que están obligados a recorrer diariamente ese puente son los que más temen. Cuando se queda parado el tráfico, sí, se mueve mucho. Bastante lamentable lo que pasaría porque es muy transitable esta ruta, ¿verdad? Qué tragedia. Se siente que tiembla mucho cuando pasan los transportes pesados. Para muchos guatemaltecos, los reparos que hacen en algunas de las calles de la ciudad de Guatemala no sirven de nada, ya que cuando llueve se vuelven a arruinar. Pues considero que a veces sí, tal vez funcionarán, pero no por mucho tiempo, porque rápido se deterioran. Pues yo creo de que esas reparaciones son reparaciones muy sencillas. Ahí prácticamente tendrían que reparar totalmente el puente. Provoca muchas fallas a los carros y es un gasto que nosotros los tenemos que hacer y que no deberíamos, ¿verdad? Porque... En tanto, un estudio confirma que las condiciones de la infraestructura vial están en mal estado y abandono, el cual en unos 2 o 3 meses podría colapsar. Lo cual una carretera que pueda estar diseñada para 10 años le viene a reducir en un 50% su vida útil. Son las cosas que al día de hoy nos preocupan y que llevamos un año, lo vuelvo a recalcar,
de que no se ha dado mantenimiento a las carreteras. Y eso significa entonces de que no vemos gestión, no vemos preocupación. Un análisis revela que son 8 puentes los que están colapsando y si no se hacen las reparaciones correspondientes o con una tormenta tropical, en menos de 4 meses podría haber caos vial y hasta una tragedia. Estos son Guanagazapa en el departamento de Escuintla, el puente Los Coches en el departamento de Guatemala, el puente Gogo en el departamento de Izabal, Carmelita en el departamento de Petén, puente Bóveda, los 2 arcos en el departamento de Quiché, puente Bóveda de Arco en el departamento también de Quiché, y el puente Paso Caballos del departamento de Santa Rosa, y el puente El Tablón también del departamento de Santa Rosa. Vamos a hacer un enlace con nuestra unidad móvil. 3 personas resultaron heridas en un ataque armado en una funeraria allá en Villanueva. Pero será Samuel Orozco quien nos brinde los detalles al respecto. Le damos la bienvenida. Samuel, buenas noches. Andri, Vanessa, muy buenas noches. Efectivamente, en esta jornada vespertina se ha registrado importante información. Nos vamos a hablar en el tema del municipio de Villanueva, en la zona 1 específicamente. Aquí, en las afueras de una funeraria, se registró un ataque armado. 3 personas han resultado con heridas de bala. Sin embargo, es el oficial William González quien nos da detalles en cuanto a lo que ocurrió esta tarde. Buenas noches. Buenas noches, Samuel. Buenas noches, amigos televidentes. Efectivamente, en la 4ª calle y 10ª avenida de la zona 1 de Villanueva se originó un ataque armado, el cual dejó como saldo 3 personas gravemente heridas. Estas fueron asistidas por personal paramédico, bomberos voluntarios, quienes posteriormente los trasladaron a la sala de urgencias del Hospital Roosevelt, en donde fueron identificados como Neri Gutiérrez Díaz, de 19 años de edad, José Guadalupe Chucay, de 32, y Marlon Elizardo Corindo, de 22 años de edad. William, teníamos entendido de que una de estas personas sí entró en estado bastante crítico. Así es, la tercera de las mencionadas, el jovencito de 22 años, él presentaba heridas de bala en el tórax y en las extremidades superiores y también en las inferiores. Muchísimas gracias, oficial González. Y es que tenemos entendido por parte de las autoridades que se realizaron las investigaciones correspondientes. Lo que se estaba llevando aquí era un velatorio. Entonces, pues 2 hombres aparentemente que viajaban a bordo de una motocicleta fueron quienes perpetraron el ataque. Todavía se continúan haciendo las investigaciones correspondientes, aunque no sería el primer caso que se da a conocer. Andri. Samuel, si se han registrado otros casos similares en este año, ¿se tiene el reporte de cuántos han ocurrido? Bueno, quiero contarte que en lo que va del año estaríamos hablando del segundo caso. El primero se reportó en el mes de febrero en Villahermosa, San Miguel Petapa. Ahí se reportó un ataque armado también en las afueras de un funeral. Vamos a trasladarnos al 2015, a inicios de 2015, también cuando se reportó en la aldea Sacojito, esto de la zona 6 del municipio de Misco, donde también estaban en un velatorio y hombres a bordo de un vehículo blanco que también incluso portaban fusiles, pues llegaron a atacar a varias personas y se conoció en ese momento incluso que lanzaron una granada. No es el primer caso, sin embargo, pues se han dado bastante paulatinos debido a que no es regular que esto pase. Seguramente cuando hay velorios, pues las familias piden seguridad por parte de la Policía Nacional Civil. Sin embargo, pues vemos hoy en Villanueva, fue en el casco urbano, en las afueras de este funeral. Andri y Vanessa. Muchas gracias, Samuel Orozco, por la información desde nuestra unidad móvil. Continuamos con... Seguimos con la información aquí en Telediario. La cooptación del Estado es un ejemplo de un caso en donde la incidencia de la CICIG genera violaciones de los derechos procesales de los acusados, lo cual también genera eliminación de los derechos como el de presunción de inocencia que mandan las leyes nacionales. Las garantías procesales que se establecen en las leyes guatemaltecas para cualquier ciudadano continúan siendo violadas, lo que pone en riesgo el orden constitucional. Esta observación jurídica se aprecia en el desarrollo del proceso masivo de cooptación del Estado, en donde a cada procesado se les continúa violando el derecho de libertad, como lo manda la Constitución. No se está respetando para nada ni el debido proceso, ni las garantías individuales de la persona. Y cuando me refiero a garantías individuales, ¿por qué lo digo? Porque ahora son procesos colectivos, donde tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional en los casos de impacto
solicitan capturas de 60, de 70, de 57 personas, como en el caso de cooptación. Eso hace imposible que un juez pueda garantizar, en primer lugar, el derecho de libertad. La Constitución dice que una persona debe ser llevada a proceso a declarar ante juez dentro de las siguientes 24 horas. ¿En qué momento un juez puede cumplir ese plazo de 24 horas? Si, por ejemplo, en este caso famoso de cooptación, llevamos casi 8 semanas en la primera declaración. Entonces, la primera de las garantías que se está violando es el derecho de libertad. Esta situación complica la posición de un juez, pues sus resoluciones obedecen a una presión y no apegarse a derecho. Que ese show de agarrar más de 50 personas, en primer lugar, no es capaz de hacerlo en forma ajustada a derecho, por lo que es evidente que se violentan los derechos de las personas y esperamos que no exista ninguna presión por parte del juez o hacia el juez. En el desarrollo de estos procesos continúa violándose el derecho de presunción de inocencia, que es un beneficio del que goza todo ciudadano. La persona es inocente mientras no se le demuestre lo contrario. Entonces estamos infestando las cárceles de presos, médicos honorables, abogados, empresarios, porque se está cumpliendo con la misión de penar al sospechoso. El sospechoso es inocente. Entonces la prisión de las personas las estamos convirtiendo en una pena. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando en sentencia se destruyan esas interceptaciones de llamadas ilegales? No se le va a pedir ni siquiera disculpas a la persona que está presa, porque se le violó su presunción de inocencia. El retardo malicioso de los procesos judiciales es avalado por la CICIG. Al concluir su mandato, su inmunidad protegería a sus funcionarios, pese a que cometan ilegalidades dentro de un proceso. Pero ¿qué va a pasar cuando se vaya la CICIG? Hoy por hoy, estas personas de origen colombiano, argentino, español, etcétera, se van a ir. Y se van a ir gozando de ese beneficio de inamovilidad, de ese beneficio de que no pueden ser ellos perseguidos, no pueden ser enjuiciados, ni siquiera derecho de antejuicio. Se van a ir. Y entonces la responsabilidad sobre las personas que hoy están siendo quebradas en sus negocios por intervenciones, por embargos, por prisión preventiva injustificada, esa responsabilidad, recordemos que prescribe y son más de 20 años. Por lo que también esperaríamos que si la lucha contra la corrupción abarca todo ámbito, que también se persiga esa demora, esa mora judicial que hay en todos los procesos, que repercute definitivamente en la vida de los ciudadanos que son puestos a disposición de un juez. La CICIG no puede suplir la función del Ministerio Público, porque la Constitución de la persecución penal está señalada para que la realice el Ministerio Público según la Constitución. Y vemos violaciones desde antes de que inicie el proceso, porque la Constitución establece la prohibición. El diputado Fernando Linares Beltranena también se refirió a la violación de los derechos procesales de los acusados y esto fue lo que dijo. Aquí tenemos sus declaraciones. La CICIG tiene que regirse por su mandato, es decir, hay un contrato de mandato entre el gobierno de Guatemala y la CICIG. Y lo que dice ese mandato es que la CICIG hará todo lo posible y todo va dirigido a evitar que sigan funcionando las estructuras paralelas, es decir, el crimen organizado encrustado en el gobierno. Es decir, todas las demás funciones que hace la CICIG es una extralimitación del mandato. Por ejemplo, la CICIG ha participado ha dado opinión el comisionado relacionado con que se deben pagar más impuestos en Guatemala. Eso no tiene nada que ver con las estructuras paralelas que están en el estado de Guatemala. Estructuras paralelas son cuando el gobierno, por ejemplo, hace ejecución extrajudicial, lo que ocurrió en el gobierno de Berché con la estructura de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Gobernación. Esas son funciones para que intervenga la CICIG. Ahora, esta reforma constitucional que propone, esta no tiene que ver nada con las estructuras paralelas de crimen organizado, porque son temas ajenos. Lo que pasa está que
como tiene tanto poder la CICIG, porque tienen impunidad como diplomáticos, de acuerdo con la Convención de Viena, entonces se les va un poco la mano a ir más allá de lo que es propiamente el mandato, y lo hacen desde una posición de impunidad. Cuando está por cumplirse ya 2 meses de las primeras capturas en el caso denominado cooptación del Estado, personalidades de la vida política y empresarial del país se pronunciaron. El diputado Amílcar Pop indicó que para la justicia del país, el caso denominado cooptación del Estado es enigmático debido a las personas indicadas, además de reconocer la presión social que existe ante el juez Gálvez en resolver la situación jurídica de los procesados. Hay delitos que pueden tener medida sustitutiva, pero obviamente hay una presión social, hay una exigencia social, hay un sentimiento en la población generalizada contra la corrupción, y eso me parece correcto. El problema es que nadie es culpable todavía. Entonces es casi imposible pensar que un juez se atreva a dictar medidas sustitutivas en esta fase, precisamente porque hay una exigencia social en el sistema. Estos casos van a ser seriamente sujetos de muchas presiones, en donde el juez tiene que mantener su valentía y su imparcialidad, y sin duda que este es un caso paradigmático. Por aparte, Carolina Castellano, directora de la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible, reconoció la presión mediática relacionada a casos de alto impacto conocidos por el juez Gálvez. Sí hay mucha presión mediática, ¿verdad?, por parte de todos. De hecho, las capturas y todo lo que se han hecho han sido unos grandes despliegues mediáticos, ¿verdad? No se hace un tema, se capturó, no, se convoca a los medios y se hace un gran despliegue mediático, y ese ha sido el actuar de CICIG en todo lo que ha hecho, ¿verdad? Si es correcto o no, eso depende si eso está influyendo en el juez o no. No podríamos decir si sí o si no, pero la presión está, ¿verdad? El juez tiene que mantenerse impune a cualquier presión de cualquier índole, mediática o de cualquier forma. Ambos entrevistados indicaron que los casos asignados al juez Gálvez serán procesos largos debido a la cantidad de sindicados y el colapso del sistema de justicia que afronta el país. La situación de la CICIG en Guatemala sigue siendo tema de discusión por parte de diversos sectores. Surgen nuevas críticas a la CICIG, como la del columnista Mario Alfredo Morales, quien en un medio escrito se plantea la duda si existe la necesidad de volver a un Estado fuerte o Estados fuertes, luego que este se debilitó por parte del neoliberalismo, como el de Salinas en México, Menem en Argentina, lo cual dio como resultado más corrupción, más violencia, más ingobernabilidad en estados latinoamericanos, como Guatemala, y en consecuencia más emigración hacia Estados Unidos. También se pregunta si la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala acaso tendrá preferencias con una parte de la oligarquía guatemalteca, o por qué la CICIG arremete contra unos oligarcas y contra otros no. En ese mismo tema, el articulista Gonzalo Asturias también se pregunta si aceptaría Daniel Ortega un ente semejante a la CICIG en Nicaragua o Evo Morales en Bolivia. Seguramente no, asegura, pues ministros, diputados, jueces y magistrados irían a la cárcel. Y es que respecto a las columnas publicadas en un medio escrito, esto es lo que expresaron algunos analistas. En primer término, el juez está violando garantías constitucionales. ¿Por qué? La ley establece en forma categórica que dentro del plazo de 24 horas se pondrá, en 6 horas se pondrá al detenido a disposición del juez competente, se tomará la declaración en 24 horas máximo y resolverá su situación jurídica. Más es que se siga el debido proceso, que se respete la ley, y algo que se le ha hablado al comisionado por diferentes instancias, no nosotros, sino mucha gente, no solo nosotros, pues, sino mucha gente, es el tema del respeto a la soberanía, ¿verdad? El señor comisionado pues mencionó hace poco que le parecía infantil ese término, cosa pues que no es correcto. Este caso, por ejemplo, se está reflejando una figura muy extraña que al final del día
Entiendo un criterio jurisdiccional que se ha sentado, que es el de prisión provisional, que no lo comparto, en el sentido de que cuando se le dio la palabra tanto al Ministerio Público y la resolución judicial determinaba de que por desconocerse el domicilio del sindicado. Una nueva empresa fue intervenida por la Superintendencia de Administración Tributaria por supuesta defraudación de 140 millones de quetzales. Simular transferencias de supuestos pagos en exceso con el fin de evitar pago de impuestos por medio de otras entidades son parte de los indicios que llevó a la SAT y el Ministerio Público a pedir la intervención de la empresa agropecuaria Bellamar Tiquizate Sociedad Anónima, nombre comercial Agrodelsa. Esto según un comunicado del Ministerio Público, quienes solicitaron esta medida. Según el juez tercero de primera instancia penal, Mario Moto, otorgó esta medida precautoria con carácter de intervención fiscal a esta empresa bananera para lograr paguen 140.7 millones de quetzales, más multa e intereses. Había denunciado a la SAT ya hace varios años ante el Ministerio Público por defraudación tributaria, utilizando distintos ardides para defraudar al Estado, en este caso a través de facturación, también que pudimos comprobar pues, que es una facturación inexistente y por lo tanto se ha solicitado esta medida. Estas medidas precautorias han sido recurrentes. De hecho, ha surgido efecto, dice el jefe de la SAT. Han logrado de manera voluntaria que empresas paguen 100 millones de quetzales y por intervenciones casi 1.000 millones. De hecho, este miércoles la SAT publicó el listado de personas individuales o empresas con sentencias firmes por parte de juzgados emitidas en los procesos en materia tributaria, contemplado del 1 de noviembre de 2015 al 30 de abril 2016. Este se resumen 218 sentencias firmes por sanción, cierre temporal a empresas, establecimientos o negocios. En el ramo económico coactivo lograron 19 sentencias firmes. En el caso de delitos tributarios y administrativos, 10 sentencias firmes. En el ramo contencioso administrativo, 31 sentencias. Y en procesos de amparo e inconstitucionalidades, 147 sentencias firmes. Ante las críticas y dudas sobre el actuar de la SAT por todas estas medidas, esto responde el jefe de la SAT. Para nosotros este es un argumento que no es válido, ya que estamos respetando el debido proceso y se les está dando múltiples opciones de defensa a cada uno de los contribuyentes. Y nosotros no queremos llegar, sinceramente, a la vía penal, no es nuestra función, nos genera un desgaste institucional. Utilicemos la vía administrativa, que nos pongamos al día con el pago de nuestros impuestos en la vía administrativa y créanme que se van a ahorrar, porque en la vía administrativa se ahorran la multa del 100%, se ahorran los intereses que se les da y los montos se les triplican a las entidades, siempre se les triplican y terminan pagándonos el triple de lo que en realidad nos tenían que haber pagado. La SAT realizó la 7ª intervención fiscal en 3 meses por supuesta defraudación de 100 millones. Han sido pagados ya de manera voluntaria y más de 900 millones por medio de intervención en el corto plazo. En 3 meses de asumir como jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Fopa y su equipo de intendentes han retomado diversos casos administrativos y penales que, según fiscalizaciones, hay inconsistencias. Esto ha desencadenado en 7 medidas de embargo con carácter de intervención fiscal en este corto plazo, generando aplausos, pero también críticas y descontento por parte de la ciudadanía y sector empresarial, quienes denuncian no se respeta el derecho de defensa de los contribuyentes. Este miércoles se dio la 7ª intervención. En esta oportunidad fue la empresa Bellamar Tiquizate Sociedad Anónima, una bananera con nombre comercial Agrodelsa, por los supuestos delitos de defraudación tributaria y caso especial de defraudación tributaria, por alrededor de 140 millones de quetzales. Continuamos con más noticias. El exalcalde de Chinautla pasará varios años en prisión luego de ser hallado culpable por un tribunal. Durante la etapa de conclusiones ante el Tribunal Octavo de Sentencia, el Ministerio Público solicitó 9 años de cárcel para el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, por los delitos de abuso de autoridad y concusión, por el cobro ilegal del 15% del impuesto único sobre inmueble que cobró una empresa privada, propiedad de un familiar, y se benefició con más de 1 millón de quetzales. Que dicte una sentencia condenatoria en contra del acusado Edgar Arnoldo Medrano Menéndez por los siguientes delitos. Por el delito de abuso de autoridad, regulado en el artículo 418 del Código Penal,
imponiéndole la pena de prisión de 3 años, aumentando la misma a una tercera parte por tratarse de delito continuado. Por el delito de concusión, regulado en el artículo 449 del Código Penal, esta Fiscalía solicita se imponga la pena de prisión de 6 años y multa de 25,000 quetzales. También, conforme a los artículos 56, 57 y 58 del Código Penal, como pena accesoria, que se le imponga al acusado inhabilitación especial consistente en incapacidad para obtener cargos públicos. El representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó al ex jefe edil cancelar el pago de más de 160,000 quetzales. Ahora se espera que este miércoles el Tribunal Octavo de Sentencia Penal dicte sentencia en horas de la tarde. Así llegamos al final de nuestra emisión. Agradecemos su preferencia. Feliz noche, que descanse. Nos vemos mañana nuevamente. Andri, Vanessa. Cuídense mucho. Feliz noche. Que la pase bien. Hasta mañana.